Esta ciudad ahora mismo es un completo caos. Estábamos tratando de movernos hacia un lugar en vehículo y es casi imposible, pues los tapones, la cantidad de vehículos en las calles, las bocinas, las construcciones hacen que eso sea casi imposible. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Y sí, nos encontramos en la República Peruana, también conocida como el Perú o simplemente Perú. Para aquellos que no tengan ningún conocimiento sobre el Perú, pues este país está ubicado en la costa oeste del continente sudamericano y cuenta con casi 33 millones de habitantes. Este país también es conocido muy bien por algunos por su gastronomía, en especial el ceviche. Otros simplemente la pueden conocer por su gran maravilla, Machu Picchu. Un país muy lleno de cultura, considerado patrimonio de la humanidad. Estamos aquí para conocer una nueva cultura, un nuevo país, así que vamos a darle. Sus idiomas oficiales son el español, también conocido como el castellano, y el quechua, que es una lengua que hablaban las culturas prehispánicas, en especial el Imperio Inca. Su moneda oficial es llamada o conocida como el sol, acá están, pueden notar, y esta lleva el nombre en honor al dios del sol, que es una deidad que tuvo mucho valor en todas las culturas prehispánicas, y hasta el día de hoy, pues acá está la reflexión en que la moneda de este país es conocida como sol. Tienen denominaciones desde 10 centavos o 10 céntimos hasta 100 soles, que es la denominación más grande, a lo que tengo entendido. Este es un país muy diverso geográficamente hablando, ya que podemos encontrar selva, montañas y desierto. Y qué mejor forma de comenzar a conocer un nuevo país que en su capital. Asimismo nos encontramos en Lima, capital de la República del Perú, también conocido como Lima la Gris, ya que nunca o mayormente no sale el sol. Y esa es la segunda capital más grande después del Cairo en Egipto en estar construida sobre un desierto. Cosas increíbles de esta ciudad. Sí, así es, Lima. Estamos aquí para conocer este hermoso país desde este punto y pues vamos a comenzar nuestro recorrido. Ahora mismo estamos en lo que es el distrito de Barranco. Es una zona muy hermosa, muy bohemia, y pues estamos en lo que es el puente de los suspiros, que se conoce o se sabe que si cuando llegas por primera vez a esta parte y pasas este puente desde el primer escalón hasta cruzar el puente del otro lado sin respirar y pidiendo tus deseos, estos se te pueden cumplir. No sé, vamos a intentarlo, vamos a ver si es verdad y si podemos, que es lo importante, porque es bastante la caminata. No es corriendo tampoco, es solamente caminando y vamos a hacer. Estamos listos, no sé, y comenzamos. Sin respirar, porque para que se le el señor. Y ahí Difícil, pero no imposible. Si han notado cómo estoy usando esto, no es por lujo ni por nada, sino que la temperatura acá en esta ciudad de Lima oscila entre los 15 y los 25 grados Celsius. Es decir, que acá mayormente también está casi todo el año frío y pues hay que andar abrigadito. Y así estamos, recorriendo Lima, la capital del Perú. En lo que lleva al significado del Perú, pues no se sabe con exactitud de dónde viene, pero se dice, o hay diferentes teorías,
lo cual no vamos a entrar en ese tema. Pero ya que estamos en la capital de ese hermosísimo país, Lima, se dice que este nombre se deriva del río que pasa alrededor de esa ciudad. Es el río principal que le da la fuente de agua a esta ciudad, que se llama Rima. Y su significado del quechua viene siendo hablador, es decir, como que habla mucho o conversa. Me han dicho que acá las personas son muy conversadoras o son personas muy sociables, entonces sí le están haciendo honor a su nombre. Y ahora estamos recorriendo uno de los distritos o barrios más exclusivos de todo Lima, que es el barrio Miraflores o el distrito Miraflores. Y aquí las casas y todo, acá se nota que es algo pues de mucho dinero, pues está todo muy limpio, muy arregladito. Los edificios bastante grandes, todo muy ordenado y muchas personas que se le ven muy trajeados, muy bien portaditos. Ahora estamos caminando por el parque John F. Kennedy en honor al presidente estadounidense, y este parque también es conocido por la gran cantidad de gatos felinos que se pueden encontrar en él. Pueden ver la cantidad de gatos que hay acá: 1, 2, 3, 4, 5 gatitos, 6, más todos los que están alrededor del parque. Allá otro, todos gatos, 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 más gatos, otro gato. Hermoso parque de los gatos. No se sabe en sí en concreto cómo llegaron estos gatos acá, pero se dice que una persona pues simplemente dejó unos gatos alrededor de este parque, y los gatos saben que se multiplican bastante rápido. Actualmente hay cientos de gatos en este parque y dicen que hay muchos menos porque se han ido adoptando para que pues tengan una mejor calidad de vida, aunque sí, no creo que esos gatos se estén quejando de estar viviendo tan buena vida en este parque. Este es un torito de Pucará, que es algo muy cultural y muy representativo en la cultura peruana, y vamos a poder encontrar, según entendido, en algunas casas la vamos a poder encontrar en la parte de arriba, pero sí, es una representación gigantesca en este parque 7 de junio o el parque John F. Kennedy, que está en el centro de Miraflores, que es como un pequeño Central Park. Hermoso parque. Lima me ha sorprendido porque normalmente le dicen Lima la gris, que nunca sale el sol, nunca se ve el cielo. Y miren acá donde está todo azulito casi, bueno, no azulito, pero se ha despejado un poquito el cielo. Miren qué hermoso se ve, mira. Ya se siente calorcito un poco, ¿no? El cruzar las calles acá en Lima es una acción de vida o muerte, porque muchas veces el semáforo dice que está en verde y pasan los carros, a veces dice que está en rojo y las personas pasan. La verdad, eso es increíble. Eso es un caos total, esta ciudad. Esta ciudad de Lima tiene aproximadamente una población de 10 millones de personas, constituida por 42 distritos y una provincia constitucional, que es el Callao, que es donde está el aeropuerto internacional Jorge Chávez, que está en la ciudad de Lima. Bueno, ya no sería la ciudad de Lima, pero sí está en lo que es la ciudad metropolitana de Lima. Y como casi todo lugar en el mundo tiene su propia cerveza, acá tienen esta, que es la Pilsen Callao, que es uno de los distritos de acá de Lima, y vamos a probar esta rica cerveza. Dicen que es de las mejores, al igual de la que tienen de la cusqueña, que es de Cusco. Ya cuando vayamos a Cusco vamos a probar la cusqueña, pero por el momento vamos a ir probando esta, que estamos ahora aquí en Lima. Aquí tenemos nuestra rica cervecita Pilsen. Muy buena. Tiene un parecido a la cerveza que tenemos los dominicanos, que es la Presidente. Está muy rica, deliciosa. Y ahora mismo que está haciendo un poquito de calor acá en lo que es Lima, pues no cae nada mal. Y si me ven tomando pues cerveza en las calles, pues aquí es permitido. No es como en Estados Unidos, en especial en Nueva York, de donde vengo, que no se puede tomar durante vas caminando. Pero sí, muchos países de Latinoamérica se permite tomar en la calle, siempre y cuando sea de forma moderada, claro está. Pero nosotros, esto es agua solamente.
¿Cuánto es el camión para comprar? Está 3.98. Normalmente las calles de cualquier país tú vas a cambiar dinero en algún lugar, pero acá en lo que es Lima, pues puedes encontrar esas personas que tienen esos chalecos amarillos que se le conoce como cambistas, es decir, te cambian tu dólar, tu euro o cualquier moneda que esté disponible para cambiar acá al sol. Mayormente es más conveniente cambiarlos con esas personas porque puede ser que esté mucho más caro, mucho mejor el cambio de tu moneda a lo que es el sol, que es la moneda de este país. Esas que son los buses, los transportes, algunos tienen pues paradas en específico, pero esas que son así, las que se le conoce mayormente como las combis, que se paran en cualquier momento para recoger cualquier pasajero, que son las más populares, y creo que esas son las que ocasionan más el caos acá en lo que es el transporte. Aparte también hay muchos taxis y tienen un sistema de transporte central que es el metropolitano, que es como cruzando de esquina a esquina lo que es Lima. Esta ciudad ahora mismo es un completo caos. Estábamos tratando de movernos hacia un lugar en vehículo y es casi imposible, pues los tapones, la cantidad de vehículos en las calles, las bocinas, las construcciones hacen que eso sea casi imposible. Hemos llegado en uno de los peores momentos para visitar lo que es el centro histórico y cultural de lo que es Lima, porque todo eso se está convirtiendo en vía peatonal ahora mismo y está todo en construcción y seguimos conociendo. Y bueno amigos, hemos llegado a esta parte que es la Plaza de Armas o Plaza Mayor como se le conoce, y me dicen que todas las ciudades importantes tienen una plaza como esta, que son los puntos más importantes de todas las ciudades, es decir, los puntos centrales. En este caso, aquí a mis espaldas tenemos la Catedral de Lima, que es la catedral principal de todo el país. Y de este otro lado está el Palacio Presidencial, Palacio de Gobierno, y al mismo ladito está el palacio donde van los senadores, diputados, los gobernantes, Palacio de Gobernantes, acá está. Y también tenemos un club de la Unión, que así se lo conoce, que es el club de la élite de cuando estaba anteriormente este lugar de Lima acá, que estaba comenzando a tener su boom. Y sí, todo este alrededor, toda esta plaza es increíblemente hermosa. Sus estructuras, sus formas, se nota la cultura española que se quiso implementar en toda esta parte de lo que es Lima. Esto es un centro histórico, un centro cultural muy importante, y más para esta ciudad de Lima. Y bueno amigos, hasta aquí será el video del día de hoy, luego de haber recorrido esta hermosa ciudad de Lima. Lima hermosa, Lima siempre gris, Lima nublada, que hoy me hiciste quedar al mar porque pues ya no estás gris, estás azulita, pero sí, hemos recorrido y conocido una nueva capital de un nuevo país, una nueva cultura, una nueva forma de vivir. Y nada, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse, darle like y compartir con todos sus amigos. Chaito.